Bueno, aquí estamos con el segundo disertante en la parte de malezas, Luis Lanfranconi, jefe de la Agencia de Extensión Río Primero de INTA y titular de la Cátedra de Protección Vegetal de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en malezas como todos ya lo conocemos. Y vamos a ver en esta etapa de la seca una serie de preguntas que nos plantea cómo manejar las malezas y los herbicidas con una familia muy particular, principalmente, que son las sulfonilureas. Y bueno, la primera pregunta global, en un año como este, de bajas precipitaciones, que los barbechos salieron hasta limpios porque no había ni humedad para que nazcan las malezas, y más de uno hizo aplicaciones con mesulfurón, que es el commodity más común de esta familia, pero también otras moléculas. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cómo lo manejaríamos? Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo se hizo la aplicación y cuándo llovió. Muchos de los inconvenientes que tenemos con respecto a este tipo de herbicidas tiene que ver con que hacemos las aplicaciones y empezamos a contar los días o las restricciones que tienen para el próximo cultivo. Y la realidad que son herbicidas que no se van a degradar por acción del sol, o sea, no van a tener fotodegradación, van a seguir en el suelo. Por lo tanto, las vías de degradación que tienen es principalmente química a través de hidrólisis o si no a través de actividad microbiana. Pero para que eso ocurra tiene que estar incorporado en el suelo. Entonces, si yo apliqué fines de abril, principio de mayo y nunca más llovió, el producto está en el suelo activo. Y va a empezar a degradarse cuando se incorpore. Y en el momento que se incorpore es cuando yo voy a tener que hacer la cuenta cuántos días de restricciones tengo para un cultivo sensible. Entonces muchas veces las consultas que llegan son, pero si hice en el mes de mayo mesulfurón y estamos en el mes de noviembre, pero si se incorporó en octubre... O sea, tendremos que pensar que la fecha de aplicación es la fecha de la lluvia. Exacto, exacto. Entonces la aplicación es histórica, está bárbaro. ¿Cuándo llovió la pregunta? Y después, otro factor interesante en esto es el pH del suelo. El proceso de degradación química por hidrólisis se acelera de una manera muy importante en suelos ácidos. Por lo tanto, si yo tengo suelos alcalinos, perfectamente puedo estimar de antemano que el proceso de degradación de esa molécula en ese tipo de suelo va a ser mucho más lenta. O sea, que hay que tener cuidado en los años secos, fundamentalmente, cuándo fueron las lluvias, cuándo se incorporó, y después el tipo de suelo. Y esta familia que a veces hasta los mismos estudiantes de agronomía se quejan que dicen que es complicada porque es una familia química que controla hoja ancha, controla gramínea, está posicionada en cultivo de hoja fina, en cultivo de hoja ancha. Por ejemplo, hay varios trigos que tienen mezcla, como comercialmente conocido como finés, sí, que clorsulfurón más mesulfurón. ¿Qué puede esperar en la rotación? Porque hay muchos que dicen no hay problema, hago un maíz después, otros dicen no hagas maíz. ¿Qué puede esperar en ese manejo? Hemos hecho trabajos hace muchos años atrás, allá por el 2012, con la mezcla de sulfometurón, clorimurón, que es el comercial Ligay, clorsulfurón, mesulfurón, que es finés, y con mesulfurón. Con siembra 115 días, 83 y 53 días, las aplicaciones antes de la siembra de una soja no STS. Porque lo que hemos estado viendo era si yo alejaba estos productos de la fecha de siembra, si era factible pensar en una soja no STS. Y con 70 días antes de la fecha de siembra y 270 milímetros de agua, encontramos algo de fitotoxicidad con finés. Y, por supuesto, con Ligay. Entonces, en soja no STS. Yo, un año seco como este, si el producto lo he puesto y no llovió y no se incorporó, tampoco lo va a poder retirar el trigo del suelo, salvo que haya llovido y se haya incorporado, si no va a seguir estando, y muy posiblemente va a empezar el proceso de degradación con las lluvias de primavera. Por lo tanto, yo no correría riesgo y pensaría en una soja STS, que es la recomendación que tiene hoy la compañía FMC con el uso de finés en los barbechos cortos previo a la siembra de soja. Y ya que justo lo nombraste, la soja STS, ¿puede tener variabilidad entre año seco, año lluvioso? ¿Puedo tener alguna restricción o estoy un poco más tranquilo? No va a haber inconveniente. Hemos hecho un trabajo hace un tiempo atrás donde veíamos que si yo ponía mesulfurón versus clorsulfurón, mesulfurón, el comportamiento de la soja era distinto. O sea,
El hecho, hay una confusión acá de inhibidores ALS, que son 3 familias, y soja resistente a sulfonilureas. Para muchos técnicos le parece que si yo puse pivot puedo poner una soja STS, o si puse diclosulam puedo poner una soja STS, y la realidad es que la soja STS anda fantásticamente bien con ligate, y cuando ponemos otra sulfonilurea hemos visto pequeñas diferencias en contra, o sea, con fitotoxicidad con respecto al uso de ligate con soja STS. Estos productos que estamos hablando, esta familia, que son Sí. bastante residuales y lo que se llama el carry-over, arrastrar una dosis que no mata pero puede dañar el próximo cultivo. Sí. Cuando yo voy a encarar un maíz y tengo problemas, por ejemplo, con gramíneas y tengo sulfonilurea para controlar gramíneas en maíz, Sí. ¿puede haber algún inconveniente, algún arrastre? ¿Tengo que tener alguna precaución? En este año que sabemos que ya está pronosticado que las lluvias van a ser bastante escasas, incluso en verano. Yo creo que lamentablemente, como está pronosticada las lluvias, vamos a requerir este tipo de ayuda de productos postemergentes selectivos en el cultivo de maíz. ¿Por qué? Porque si no tenemos muy buenas lluvias y no se incorporan correctamente bien los herbicidas preemergentes, va a haber escapes. Entonces el productor va a tener que venir a solucionar ese tipo de escapes. Cuando yo hablo de productos de la familia de sulfonilureas postemergentes de maíz, caso nicosulfurón o caso foronsulfurón más iodosulfurón, la restricción número 1 que tenemos es que no tiene que haber aplicaciones de insecticidas organofosforados en el cultivo. O sea, esto venía de las recomendaciones cuando el clorpirifos se usaba como cura semilla, pero a veces en nuestra zona se utilizaba, y a veces era con mucha frecuencia, últimamente no, el clorpirifos para hacer controles de cogolleras tempranas. Entonces, si yo posterior al uso de clorpirifos vengo con un producto de esta naturaleza, vamos a ver fitotoxicidad en los maíces. ¿Por qué? Porque el proceso de degradación del del clorpirifos ocupa las mismas enzimas que el proceso de degradación de estos herbicidas. Entonces están compitiendo por las enzimas que tienen que degradarlo. Entonces, si esas enzimas están ocupadas por el clorsulfurón y yo aplico una sulfonilurea, voy a ver fitotoxicidad en el cultivo. Y a la hora de yo tengo que pensar en esta familia de sulfonilureas, ¿cómo la complementaría con otros herbicidas? O sea, ¿puedo hacer un manejo exclusivamente con esta familia de malezas o tengo que estar pensando en otras alternativas? Dejemos de lado el glifosato, que sabemos que hoy el glifosato es común en todos los lotes. Pero, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que es creciente la cantidad de biotipos de malezas resistentes a la familia de inhibidores de la ALS, donde están las sulfonilureas. Entonces, la propuesta técnica que siempre hay para esto es que necesitamos mezclar herbicidas de dos sitios de acción distintos y que controlen la misma maleza. Hace muchos años atrás mezclamos para ampliar espectro. Hoy mezclamos controlando la misma maleza con 2 sitios de acción para disminuir la presión de selección en la generación de resistencia. Entonces, la idea es que siempre tenemos que mezclar. ¿Cuál es la ventaja que tiene la mezcla? Y es lo que hemos visto en los últimos 5 años con los ensayos. Si yo mezclo, mejoro la residualidad de los herbicidas en el lote. O sea, los productos solos tienen un comportamiento que duran aproximadamente 35, 40, 45 días. Cuando trabajábamos en mezcla, yo me estoy ganando 10, 15 días más. Eso en términos de cierre de surco es sumamente importante. Y es el plus que tendría el productor desde el punto de vista técnico para decir, che, invierto un poco más de plata para trabajar en mezcla. Por ahí no terminan de entender que esta mezcla es para proteger las herramientas herbicidas, para que la generación de resistencia se demore. Eso es mucho más complicado de explicarlo y de que se entienda. Desde el punto de vista práctico, si yo mezclo, logro una residualidad mayor y un control por más tiempo dentro del lote. Bueno, pero como vimos con el disertante anterior, que hablábamos de imiazolinonas, que ya está citado en Argentina, resistencia cierta, en el uso colorado de los años 90 ya. En esta familia, ¿hay alguna resistencia cierta declarada en Argentina o alguna sospecha? ¿Hay algo? De sulfonilureas, en este momento, la sulfonilurea, un clorimurón, no controla yuyo colorado resistente a ALS. Y no lo va a controlar nicosulfurón. Hoy tenemos resistencia de diclosulam en rama negra, que también es perteneciente a la familia de inhibidores de la ALS. Es otra familia, no es la sulfonilurea. Pero
Ya tenemos un grupo de malezas importante, hay crucíferas en provincia de Buenos Aires con esta problemática. O sea, cuando el productor toma la decisión de porque el herbicida A no funciona, empiezo a usar B y siempre trabajo con B, al poco tiempo empezamos a ver las consecuencias de no rotar el sitio de acción. Va a pasar en el norte de Córdoba con los graminicidas. O sea, lo debe haber comentado o lo va a comentar Marcelo de la Vega. Nosotros tenemos sorgo de Alepo resistente a FOB, por lo tanto no se usa más FOB, se usa todo DIN. Entonces, si la solución va a ser usar únicamente DIN, y de acá a 2 o 3 años vamos a contar que tenemos sorgo de Alepo en el norte de Córdoba resistente a FOB y a DIN. Entonces, esto es así, es simple. Y como mencionaste recién, Luis, del tema de que era un sinergismo perjudicial, o sea, esa mezcla de clorpirifos en el maíz con las sulfurilas se sinergizan y es perjudicial para el cultivo. Sí. La palabra contraria, antagonismo. ¿Estas moléculas tienen antagonismo en alguna mezcla? ¿Puede ser que si yo mezclo sulfurilas con algún otro herbicida, me pueda causar algún antagonismo en el control de malezas? ¿Hay que tener alguna precaución o hasta ahora es poco conocido? A mí personalmente no me gusta hacer grandes mezclas en los tanques. Si vos haces un par de mezclas en el tanque, 3 mezclas en el tanque, posiblemente si la recomendación de el responsable de la comercialización de estos productos no lo pone como una objeción en el marbete de que no se pueda mezclar, es factible mezclar. Hay 2 cosas que hay que considerar con respecto a esto. No tenemos referencia de sulfonilurea generando antagonismo con algún otro herbicida, sí imidazolinonas. Y por el otro lado, si voy a trabajar con varios productos adentro del tanque, tengo que mejorar el volumen de aplicación en el lote. O sea, muchos de los inconvenientes que a veces encontramos es que se quieren hacer grandes mezclas para evitar la aplicación de una pasada de máquina dentro de los lotes y queremos trabajar con 30 litros de agua. Entonces empezamos a tener inconvenientes porque el volumen de agua que tiene que diluir la cantidad de herbicidas y sales que estoy poniendo no alcanza y empezamos a tener incompatibilidades. Bueno, hacemos un corte que sigue el otro espacio ahora y ya volvemos con la otra parte con Luis.